A veces, las palabras no curan a veces. Solo se quedan ahí, entre líneas y márgenes, esperando que alguien las lea en voz alta con la voz adecuada. Esta es la historia de dos hombres separados por décadas, pero unidos por el silencio, los libros y la posibilidad de volver a sentir. Porque el amor, cuando llega tarde, no llega menos verdadero. La casa olía a madera vieja, a tinta seca y a un fondo persistente de café frío. A eso había que sumarle algo más profundo, difícil de nombrar, una memoria suspendida en el aire. Jaime lo notó nada más cruzar la puerta. Era como entrar en la mente de alguien más, o quizás en su pasado. Nunca había estado en un sitio así, aislado, al borde de un pueblo cántabro, donde el mar se oía más que se veía. La casa parecía construida dentro de una pregunta sin respuesta. No toques nada sin permiso, le advirtió Lucía, la mujer de la agencia. Rondaba los 50, con voz firme y ojos que lo escaneaban, como si dudara de su resistencia emocional. No le gusta la gente, ni las interrupciones. Puntualidad, orden y sobre todo respeto. Jaime asintió sin decir mucho. Solo ajustó la mochila en su espalda y tragó saliva. Tenía 23 años, un título de filología recién sacado del horno, 6 meses en Madrid sin rumbo, y más dudas que certeza. Esta beca, para ser asistente editorial de un escritor retirado, le pareció al principio algo poético. Ahora no estaba tan seguro. El sonido de un viejo teclado rompió el silencio después de unos minutos tensos, seco, rítmico, insistente. Jaime lo siguió por el pasillo de la casa, hasta una sala abierta, llena de luz tenue. Y allí estaba él, ante una Remington antigua, concentrado, con cada músculo del cuerpo inclinado hacia la escritura. Tenía el pelo gris recogido en una coleta baja, y unas arrugas marcadas no por la edad, sino por los pensamientos pesados. Ricardo Valverde, Otter de Colto, Premio Nacional de Literatura, y un fantasma literario desde hacía más de una década. Jaime contuvo el aliento y golpeó suavemente el marco de la puerta. Ricardo se detuvo, giró apenas la cabeza, sin dejar de apoyar los dedos en las teclas. Tú eres el nuevo, sí. Bueno, Jaime Morales. Vengo por la beca, desde la universidad. Tiza. El hombre lo observó, midiendo cada palabra antes de responder. ¿Sabes leer? No leer como se devora un pastel, leer como quien escucha con la piel. Jaime parpadeó. Creo que sí. Ricardo se levantó sin una palabra más, caminó hacia una pila de hojas mecanografiadas sobre una mesa y le tendió una veintena. Capítulo 5. Léelo sin hablar. Jaime tomó los papeles con ambas manos. De repente, tenía miedo de doblar las esquinas sin querer. Asintió y salió en silencio, con el corazón golpeando contra las costillas. Había entrado en algo más que una casa. Al cuarto de el ritmo se volvía rutina. Jaime llegaba tempranito con 2 cafés del bar. El Faro en uno, con leche para él. Otro, solo, fuerte y amargo. Para Ricardo. Nunca hablaban al saludo. Solo intercambiaban papeles, miradas breves y notas escritas con letra irregular al margen. Buena observación. ¿Esto está así? Por algo no lo cambies. Has captado el eco de algo que creía perdido. Jaime aprendía en silencio. Observaba cómo Ricardo escribía como si las palabras fueran antiguas monedas, pesadas, valiosas, ruidosas al caer. No preguntaba, ni siquiera mencionó cuánto significaban sus libros para él, especialmente la tristeza bajo las lluvias, que lo había acompañado en un hospital el invierno pasado. Hasta el viernes. Llovía a cántaros. La lluvia golpeaba el tejado como un metrónomo errante. Jaime repasaba en voz baja un párrafo en una libreta, mientras hacía anotaciones. Liz con intimidad, dijo Ricardo de golpe, desde donde copiaba una cita de Lorca. Jaime levantó la mirada. Me gusta cómo suenan las frases
en voz alta. Es como descubrir otra capa. Toda buena escritura debe sonar bien, respondió sin enfatizar, girando hacia la biblioteca. Es para ser oída. Incluso en la soledad Ann tomó de la estantería un tomo gastado de poesía y lo sostuvo entre las manos, como si fuera una carta que ya sabía de memoria. ¿Alguna vez leíste para alguien? No, no de verdad, dijo Jaime. Ricardo asintió lento. Lástima. Las palabras no leídas mueren de otro modo. Jaime no respondió. El silencio se instaló entre los dos, cómodo y tenso a la vez, como una cuerda floja por la que caminar. ¿Escribes?, preguntó Ricardo, bajando el libro sin mirarlo. Jaime dudó. ¿A veces? Pero siento que da vergüenza mostrarlo. Como si no bastaran, Ricardo lo miró esta vez más de cerca. Ojos grises, firmes, cansados, pero curiosos no lo juzgaban, solo lo pesaban. Todo empieza dando vergüenza, es lo que te hace verdadero. Luego uno sangra en el papel lo suficiente, y ya no importa la pena. Solo la verdad. A Jaime se le atrapó el aire en el pecho. Eran palabras simples, pero le tocaron en un lugar muy viejo, que siempre intentaba esconder. ¿Tienes oído?, añadió. Ricardo, se nota cuando corriges desde la emoción, no desde el ego, por alguna razón. Eso lo conmovió más que cualquier verso bonito. Que alguien como él le dijera eso. Esa tarde, Jaime no se fue a la hora habitual. La tormenta seguía, y Ricardo le ofreció té como quien ofrece tregua. Se sentaron en la sala uno frente al otro, compartiendo el vapor entre los vasos sin decir nada. Pero no todo silencio es vacío. Y este tenía contorno, peso ni intención en... Cuando Jaime se levantó para irse, se detuvo antes de cruzar la puerta. ¿Puedo hacer una pregunta? Ricardo apenas levantó la vista. ¿Por qué aceptó tener asistente? ¿Por qué a mí? Ricardo lo observó largo rato. Y luego, en voz baja, como si las palabras fueran porcelana, porque el silencio es útil, pero la soledad no. Jaime se quedó quieto, como si esa frase alimentara algo en su pecho que ni sabía que tenía hambre. Hambre. Afueras, la lluvia había cambiado de tono, más suave, más cálida, y por primera vez en mucho tiempo, Jaime sintió que algo se había abierto dentro de él, algo que no quería, ni debía, volver a cerrar. Había algo distinto en el aire esa mañana. En la lluvia había dado paso a una niebla baja que cubría las casas del pueblo, como si alguien hubiese echado un mantel de algodón por encima. Jaime caminó enlazando los dedos en los bolsillos de su chaqueta e iba de camino a la casa de Ricardo, con los 2 cafés humeantes en las manos, como cada mañana. Pero el recuerdo de la parte final de su conversación, el viernes anterior, no dejaba de repetirse en su cabeza, porque el silencio es útil, pero la soledad no. No sabía por qué, pero esa frase lo había dejado con el pecho abierto, como si el viento se hubiese colado dentro sin pedir permiso. Ricardo siempre fue una figura imponente. Nunca alzaba la voz, pero tampoco necesitaba hacerlo. Sus palabras venían con una carga exacta, medida, con peso. Era como si cada cosa que decía la hubiera ensayado en su mente horas antes de pronunciarla. Y, sin embargo, había algo en la forma en que lo miró aquella tarde, algo nuevo, como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien le respondiera desde un lugar que él creía muerto. «¿Ligas Panchuol?», dijo Ricardo, sin mirar el reloj, apenas levantando la vista desde su antiguo cuaderno gris. Jaime sonrió. Puso los cafés sobre el escritorio, dejando el suyo con leche a un lado del cuaderno de correcciones. Luego se sentó en la esquina del sofá sin hablar al silencio. Pero esta vez era distinto. Ricardo no lo llenaba con trabajo, ni con órdenes. Lo dejó estar. «Quiero mostrarte algo», dijo repentinamente. Después de unos minutos se puso de pie, caminando hasta un archivador viejo con llave. Lo abrió con una pequeña cadena colgada de su cuello. Sacó una carpeta de tapas duras, polvorienta, y la dejó en la mesa,
Entre ellos en Jaime levantó una ceja. ¿Qué es? Un manuscrito nunca publicado. Lo escribí hace años. Después de que murió Mateo en Jaime, se congeló por un segundo Mateo. El nombre era apenas un susurro en viejas entrevistas, mencionado 2 veces, quizás, en artículos, en nada público, nada claro. ¿Era tu pareja? Ricardo no respondió de inmediato. Valló la mirada, luego asintió. Sí, durante 13 años. Jaime dejó que el silencio hablara primero, y luego se atrevió. ¿Por qué no lo publicaste? Porque el dolor quiere hablar hasta que lo hace, y entonces solo quiere callar otra vez. A la frase fue como un disparo suave. Jaime lo miró con algo entre respeto y ternura. ¿Te gustaría que lo leyera? Ricardo no respondió. Solo deslizó la carpeta hacia Elan durante los días siguientes. Jaime se sumergió en ese manuscrito, con el mismo respeto con el que uno se acerca a una fotografía antigua. Era diferente a los otros libros de Ricardo, más desnudo, más humano. No había tramas sofisticadas ni frases recargadas. Solo la historia de 2 hombres que se amaron a pesar de una vida que no los dejó en paz. Había páginas que dolían, de tan sinceras, y otras que le provocaban una sonrisa cálida, como el sol filtrándose entre hojas. Una noche, ya en su pequeño cuarto alquilado sobre la panadería del pueblo, Jaime leyó un fragmento en voz alta. Yo no sabía que las personas podían entrar en ti sin tocar tu cuerpo, que el amor podía vivir en miradas compartidas sobre un café, o en silencios compartidos en una habitación con libros. Cerró el cuaderno con cuidado. Recostado en la cama, se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo que iba más allá de la admiración. Quizás era la forma en que Ricardo se fijaba en los detalles, en cómo le escuchaba sin apresurarlo, en cómo le hablaba como si su edad no importara, como si su voz sí tuviera valor. El viernes siguiente, estaban sentados juntos en la sala, como ya era costumbre. Té verde para Ricardo, manzanilla con miel para Jaime. En fuera, otra vez llovía. Tu libro, bueno, el que me diste, dijo Jaime, rompiendo la quietud, no es solo sobre el amor, es sobre el duelo, que no quiere que lo llamen así. Ricardo asintió levemente. Nunca terminamos de despedirnos de lo que fue verdadero, pero sigues amando de otras formas. No. Ricardo lo miró. ¿Y esta vez no había esa frialdad distante de siempre? Solo pura tristeza, y algo casi imperceptible en esperanza. A veces creo que aprendemos a amar a través del vacío que dejan los que ya no están, susurró. Pero otras veces aparece alguien nuevo, y sin darte cuenta, empiezas a rearmarte. Jaime tragó saliva. Quiso tomar su taza, pero sus manos temblaban apenas. ¿Y si esa persona es alguien inesperado?, preguntó, sin saber muy bien de dónde le salía el valor. Ricardo lo observó durante lo que se sintió como una eternidad. Entonces quizás vale más aún, porque no buscabas que entrara. Pero lo hizo, y su voz se queda, cuando todo lo demás ha hecho silencio en Jaime. No supo qué contestar, solo sostuvo la mirada. Había algo entre los dos en ese momento que no era explícito ni declarado, pero estaba ahí. No se tocaron. Ninguna mano buscó a la otra, ninguna palabra cruzó el límite. Pero todo cambió, como si una puerta invisible se hubiese abierto entre ellos. No para correr, ni para entrar corriendo, sino para mirar, desde el umbral, lo que podía ser. Esa noche, al despedirse, Ricardo hizo algo que nunca antes había hecho. Gracias, murmuró. Jaime se volvió, sonriendo casi sin querer. ¿Por qué? Ricardo bajó la mirada. Por leerme, como si todavía tuviera algo que decir en ti. Y entonces Jaime supo que lo que estaban haciendo entre los dos no era simplemente cercanía. Era algo que llevaba tinta en sus raíces y silencio en sus ramas. Algo que aún no tenía nombre, pero sí tenía dirección. El aire sabía a madera mojada desde hacía días. La lluvia no daba tregua. Las montañas lejanamente visibles desde la colina donde vivía Ricardo estaban cubiertas de nubes grises, y el sonido constante del agua golpeando los tejados
Parecía marcar el paso del tiempo, pero dentro de la casa, el clima era otro. Había calor en la leña del fuego lento, suavidad en las tazas de té, que ya eran costumbre, y una paz silenciosa, que se había filtrado entre los huecos de los libros apilados. En Jaime, con un bolígrafo entre los dedos, leía en voz alta fragmentos del manuscrito inédito. Ricardo lo escuchaba con los ojos cerrados, como si las palabras que alguna vez escribió fueran nuevas en voz de él. «Cuando listi», dijo Ricardo con voz profunda y tranquila. «Suenedes», como si las palabras se sintieran menos cansadas. San Jaime sonrió, bajando el papel. «Creo que las tuyas solo están esperando ser escuchadas otra vez». A Ricardo apenas hizo un gesto, una leve inclinación de cabeza. Había aprendido a no responder con elogios fáciles, pero también había aprendido, gracias a Jaime, a no desechar la ternura. «¿Siempre fuiste tan cuidadoso con las palabras?», preguntó Jaime, dejando el manuscrito a un lado. «No, cuando era joven», respondió Ricardo. «No había prisa, y cuando uno tiene prisa con el lenguaje, acaba diciendo cosas que no siente o no entiende. Usaba las palabras como escudos. Tarde aprendí a usarlas como puentes». San Jaime lo miró fijamente. «¿Ahora las usas como llaves, San Ricardo?». Giró hacia él. No había burla en su voz, ni ligereza, solo una certeza callada. «¿Llaves?». «Sí», dijo Jaime, bajando la mirada. «Abres puertas en mí cuando hablas, cosas que ni sabía que tenía cerradas en él». Silencio que siguió. No fue incómodo. Fue tenso, caliente, frágil. Ricardo se levantó sin decir nada y salió de la sala. Jaime, desconcertado, pensó que quizás había ido demasiado lejos, que en su necesidad de conectar, rompió ese equilibrio tan delicado que habían construido. Pero Ricardo volvió minutos después, con un libro en las manos, pequeño, con la tapa de cuero gastado. «De niño, este libro fue lo más cerca que estuve de la belleza. Lo robé de la biblioteca del colegio. Lo devolví 20 años después». Se lo tendió a Jaime como quien ofrece una confesión. Lentamente, con los ojos aún clavados en él, el Jaime lo tomó con ambas manos. Al abrir la primera página, leyó un poema de Cernuda, subrayado, y allá con tinta azul. «¿Sabías que estaba enamorado de su profesor de música?», preguntó Ricardo mientras se sentaba. «Lo mencionó en una carta. Nunca lo dijo en público». «¿Y tú?», Jaime preguntó sin pensar demasiado. «¿Lo dijiste alguna vez en público?». Ricardo no contestó enseguida. Nunca encontraba la manera correcta. Era más fácil disfrazarlo, ya sabes, compañero de piso, o amigo íntimo. Así ve, Mid Generation. Lo peor es que uno acaba creyéndose la máscara. «Yo crecí con más libertad», dijo Jaime, en voz baja. «Por el miedo. Ese sigue ahí, solo cambia de cara». A Ricardo sintió con lentitud. El miedo nunca desaparece, solo aprendemos a vivir con él en la misma habitación por primera vez. Jaime se deslizó más cerca, no mucho, no lo suficiente para alarmarlo, pero más cerca, a centímetros del silencio compartido, al borde de algo. Ricardo no se alejó. Eso ya era un gesto. «¿Y ahora?», preguntó Jaime, casi en un susurro. «¿Sigues con miedo?». Sus miradas se encontraron, y por un momento, nada más importó. «Ahora tengo otras cosas que me asustan más», dijo Ricardo, con una tristeza que no pesaba, pero se notaba. «¿Cómo volver a sentir algo que no se va con el día?». La frase quedó suspendida como un farolillo en el aire. En Jaime llegó antes de lo habitual. Al día siguiente, tocó la puerta con un leve golpecito y entró con ambos cafés. Ricardo estaba en la cocina, ya no tan hostil a los rituales diarios. Llevaba una manta sobre los hombros y una expresión que apenas destacaba del gris del día, pero Jaime notó algo nuevo. Había puesto música, flamenco instrumental, suave, como si le hubiera quitado las aristas al pasado. «¿Has dormido?». «Lo suficiente», respondió Ricardo sin mirarlo. «Soñé, no siempre pasa». Jaime dejó su abrigo,
Puso los cafés en la mesa y se sentó, tranquilo. Ya no necesitaba pedir permiso. Algo se había suavizado en esa casa. Entre los dos, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Ricardo de pronto. Jaime alzó las cejas. ¿Dispuesto? ¿Qué es lo que ves en mí? La pregunta lo descolocó. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Podrías estar en otra parte, en Madrid, en tu mundo de veintitantos, pero estás aquí conmigo corrigiendo páginas que nadie ha leído, escuchando las voces rotas de un hombre que ya no tiene novedades. A la voz de Ricardo se quebró apenas, como una rama delgada en medio del viento. Jaime se inclinó más cerca. Despacio. No estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque, cuando te escucho, siento que mi voz también puede, como si al corregir tus silencios, estuviera corrigiendo los míos. A Ricardo cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Eres tan joven, no tanto como para no saber lo que quiero, Anne. Y entonces, sin pensar demasiado, creyendo en esa pequeña chispa que no dejaba de crecer, Jaime alargó la mano, la posó sobre la de Ricardo, no como quien arrebata, como quien ofrece. En Ricardo no se movió. Sus dedos permanecieron quietos un par de segundos. Después, suavemente, los giró y entrelazó los suyos con los de Jaime. Ambos miraron sus manos un momento, luego se miraron a los ojos y sin decir nada, se dijeron demasiado. Fue el primer contacto, nada más, nada menos. Esa tarde, Jaime no corrigió ni una página. Ricardo no escribió una sola línea, solo se sentaron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la música como fondo, el fuego como murmullo y una nueva verdad que los rodeaba como un abrigo invisible. No hacía falta correr porque a veces el amor no llama a gritos, a veces llega como una palabra bien usada, una pausa bien medida, una extensión de la mano. Acepta. El verano llegaba despacio al norte. Después de semanas de lluvia, los primeros días de sol abrían las ventanas y las almas en el pequeño pueblo, como una invitación a respirar distinto. Ricardo había dejado la manta sobre el respaldo del sillón. Jaime llegaba sin abrigo. Había flores silvestres en la entrada de la casa, luces más largas, paseos más lentos, pero lo más notable era el modo en que ocupaban ahora el espacio. Juntos, ya no eran el escritor y el asistente, eran dos voces narrando algo nuevo. Al principio, solo sus manos se encontraban. Luego, una noche, Ricardo dejó que Jaime se apoyara en su hombro mientras leía. No dijo nada. No se apartó, solo siguió leyendo, en voz baja, el primer borrador nuevo que había escrito en 6 años. El corazón de Jaime latía con una mezcla de vértigo y gratitud. Ricardo lo había dejado entrar, y él no tenía intención de salir en una tarde de domingo. Mientras el sonido de las campanas del pueblo flotaba en el aire, Ricardo salió al jardín trasero, donde Jaime lo esperaba con 2 cañas de pescar sin usar. No tenían idea de pescar, pero la idea era otra: en estar juntos, sin necesidad de corrección ni lectura, sin papeles ni pasado. Metieron los pies en el riachuelo helado, rieron al no poder mantener el equilibrio, se empaparon hasta las rodillas y terminaron tumbados boca arriba, mirando el cielo despejado. ¿Tú crees?, dijo Ricardo, ¿que esto nos puede durar? ¿Qué cosa?, preguntó Jaime, girando la cabeza hacia él. Esto en lo que tenemos. La paz, en la esperanza. La ilusión. En Jaime pensó. No respondió rápido. Quería decirlo bien. No sé si durar es la palabra, pero sí sé que vale en Ricardo, en mí. Y solo entonces comprendió que durante toda su vida había estado buscando algo duradero, cuando en realidad debía buscar algo verdadero. Semanas después, estaba nervioso. Era la primera vez que uno dormiría en casa del otro, no por trabajo, no por compartir palabras, sino por puro deseo de amanecer. Al lado, Ricardo preparó el cuarto de huéspedes, aunque ninguno de los dos
Lo mencionó directamente, pero cuando Jaime llegó con una bolsa de viaje al hombro, ni intentó fingir que pensaba dormir allí. Pasaron la cena entre risas y risotto mal hecho. Bailaron en la sala al ritmo torpe de un bolero que ninguno terminó de reconocer. Se besaron con una suavidad que parecía sacada de su propia novela. Y esa noche, compartieron cama sin quitarse más que la prisa, sin tocarse más que los dedos, entrelazados sin necesidad de más que el latido respirado en la espalda del otro No, hicieron el amor esa noche, pero se amarrón en el susurro de estoy aquí, en las sábanas compartidas, en las miradas que despertaban sin maquillaje emocional. Y eso fue más sagrado que cualquier otra cosa. Días después, el pueblo empezó a notar el cambio. Primero lo notó la panadera, cuando vio a Jaime saliendo temprano, con una bufanda que claramente no era suya. Después, lo notó Iván, el camarero, al verlos llegar juntos y leer uno frente al otro, al sol, con una complicidad que no se finge. Y finalmente, lo habló Lucía, la mujer de la agencia, cuando fue a visitar a Ricardo para saber si continuaría con la beca. ¿Se te ve distinto?, dijo ella con media sonrisa, mientras tomaba una infusión. Distinto como si hubieras dejado una ventana abierta, le contestó. Ya no te escondes del todo, Ann. Ricardo no respondió, solo miró por la ventana, donde Jaime lo esperaba en el porche, escribiendo con el cuaderno sobre las rodillas y el sol en la cara. Lo necesitaba más de lo que creía, dijo al fin. ¿Y él?, preguntó Lucía con suave tono. ¿Sabe a dónde se está metiendo? Sí, susurró Ricardo. ¿Y aún así, se quedan la primera vez? Que Jaime dijo, te quiero. Fue sin querer. Estaban empacando libros, y se le cayó uno al suelo. Cuidado, ese libro tiene más años que yo, dijo Ricardo. Riendo, Jaime lo agarró torpemente, lo sopló, y dijo bromeando, tranquilo, lo trato mejor, porque te quiero. Hubo 3 segundos de silencio. Jaime se dio cuenta, se puso rojo, pero Ricardo caminó hasta él y le respondió con algo mejor que palabras. Puso una mano en su rostro, la otra en su cintura, y lo besó, como si por fin todas las pausas, los silencios, las comas de esos meses, dijeran, yo también, sin necesidad de decirlo en voz alta. En esa noche, en la cama, Ricardo le habló al oído, con la voz bajita, casi como niño. A veces pienso que llegaste muy tarde, o muy pronto para mí. Jaime acarició su mejilla, abarrotando de ternura esos surcos que el tiempo no había borrado. Llegué cuando hacía falta silencio, sábanas, respiración, un cuaderno abierto en la mesa de noche, y en la última línea, escrita por Ricardo. No sé si esta es la historia que siempre quise contar, ... erró. Si es la que me devolvió el corazón. Epílogo opcional. Si lo deseas en otro momento, años después, Jaime publica su primera novela, Can. Una dedicatoria simple. Para que me enseñó que amar lento también es amar con fuerza. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para seguir leyendo. Dale like. Si crees que el amor no entiende de edad, comenta lo que te hizo sentir. Comparte con alguien que ame las historias que se escriben lento, como esta.